Hay otro ejemplo sencillo para ver la parte de la... Bueno, cómo verificar que mapeos entre esta función f es diferenciable, ¿no? Entonces, bueno, no para ver si es diferenciable, sino para que vean también cómo se hace el mapeo de transición, ¿no? Pues vamos a checar otro ejemplo. Bueno. Bueno, fíjense, sea el par, cuando tengo una variedad, una variedad M, vamos a abusar de la notación que es R, sí, como que no tiene mucho caso, bueno, pero aquí le llamo M igual a R, y N igual a R, ¿no? Sí, tengo dos variedades, entre comillas, es el espacio real, M y N también es el espacio real, ¿no? Con donde cartas, ¿sí? Las cartas que yo voy a manejar para donde cartas, por ejemplo, que yo tomé una carta U en M, ¿sí? Sobre vecindades en M, es U, y voy a suponer que tengo el mapa de identidad, ¿sí? Este es para M. Y para N tengo otra carta, que es V con, sí, ajá, donde psi, lo voy a tomar como psi de un punto Y, va a ser Y cúbica. ¿Sí? Sí, Y cúbica. ¿Sí, muchachos? Entonces, tengo mi variedad M, mi variedad N, sí que es una variedad de dimensión 1, ¿sí? Y tengo las funciones de conexión, o sea, la función que va a mandar de un abierto en M al espacio real, ¿ah? Aquí lo vamos a poner como la identidad, y aquí esta función psi va a ser una función cúbica, ¿no? Ahorita vemos para qué queremos esa función cúbica. ¿Sí? Entonces, a ver, es que voy a irme a la compu porque al celular, porque como siguen entrando, para no andar cambiando de pantalla cada rato. Espérame un tantito.
Entonces, fíjense, aquí yo tengo M, tengo N, ¿sí? Y las conecto mediante una función, ¿sí? Una función f, ¿sí? En este caso la función f es dame un punto x en m, ¿sí? Y te lo voy a pasar a f de x igual a la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces tengo esta función, ¿sí? Que es la función que me conecta puntos de m, nos manda puntos de n, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora dice que esta m, ¿sí? Esta m está bajo la función identidad. ¿Sí? ¿Qué significa la función de identidad? Significa una función que me identifica el punto x al punto x, ¿sí? Es la función identidad. Ajá. La función identidad solamente me identifica el punto al mismo punto, ¿no? O sea, de x a x, ¿sí? Es de x a x, ¿sí? Y aquí y la otra función, ajá, que es sí, ajá, me manda puntos de n, me los manda a su cúbico, ¿no? A su cúbico, ¿sí? A su y cúbica. No, me lo manda y cúbica. Ajá. Quiere decir que si yo le aplico psi al punto f de x, o sea, si yo le aplico psi a f de x, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Pues como la psi es la y cúbica, va a ser el cubo de la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces, el cubo de la raíz cúbica se cancela la raíz con la potencia y me queda solamente x. Entonces aquí le pongo x. Bueno. Entonces, por aquí está f, que manda de m a n, donde un punto x me lo manda a su raíz cúbica, ¿sí? Y esta m, ajá, me lo manda, bueno, esta m, mediante alguna vecindad que tuviéramos ahí que contenga el punto x, me lo manda al mismo punto x, porque es el mapa de identidad, ¿sí? Me lo identifica, ¿sí? Ahora, esta aquí en n, si x bajo f, o sea, la imagen de f o la imagen de x bajo f es la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces, si esta f de x es un nuevo punto, es un punto en n, ¿sí? Si yo le aplico el mapeo psi a f de x, ¿sí? Me lo manda a x, o sea, igual me lo identifica, ¿sí? Me lo manda a x. ¿Sí? Ahora quiero saber qué función, ¿sí? Es la que voy a tener que conecta a esta x con esta x, ¿sí? Resulta ser que es, fíjense, acuérdense cómo está aquí la posición, fíjense. Fíjense, para yo tener una representación local, ¿qué necesito? De m bajo de m a rm con esta función phi, ¿sí? Primero bajo, luego subo con el mapeo inverso, compongo con f y compongo con psi. Entonces primero bajo, subo, compongo con f y compongo con psi para tener la representación local, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Pues el mapeo, aquí el mapeo de identidad, ¿sí? El inverso del mapeo de identidad, ¿sí? Como paso de x a x y el inverso también va de x a x, pues el inverso del mapeo de identidad es el mismo mapeo de identidad, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Entonces, bajo, subo, es el mapeo de identidad compuesto con f, ¿sí? O sea, subo, compongo con f y compongo con sí. Entonces,
es el mapeo que me da la representación local, ¿sí? Una representación local. Entonces, para verlo, fíjense, tenemos psi compuesto con f, compuesto con la identidad, ¿sí? Compuesto con la identidad. Y eso se lo voy a aplicar, se lo aplico a un punto X, ¿sí? Entonces, si yo comienzo con esta parte, digo, tengo psi compuesto con f, f compuesto con la identidad. Entonces, eso es equivalente a f evaluado en la identidad de x, ¿sí? Pero la identidad de x, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la identidad de x? Pues vale x, ¿sí? Porque es x con la identidad me lo manda a mi punto. Entonces, eso es igual a psi de f, ¿sí? De x. Pero f de x, ¿quién es? Es la raíz cúbica. Entonces, eso es igual a psi de la raíz cúbica de x, ¿sí? Pero psi, ya sabemos que es y cúbica. Entonces, eso es igual al cubo de la raíz cúbica de x. ¿Sí? Entonces, la raíz se cancela con su potencia y me queda x. ¿Sí? Quiere decir que el mapeo, sí, compuesto con f, compuesto con la identidad, sí, me vuelve a dar el mapeo identidad, ¿no? Porque estoy mapeando esta x, la meto en esta composición de funciones y me vuelve a dar el mismo punto x, ¿no? Quiere decir que esta función me vuelve a identificar el punto x en x. Entonces, este mapeo, sí, con f, con la identidad, sí, me vuelve a dar la identidad. Si quiere decir que esta f es la raíz cúbica, pero vista esta f, vista de manera local, pues corresponde al mapeo identidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, así funcionan los mapeos de transición. Así funciona. Es primero bajo, luego subo con el mapeo inverso, compongo con fi, compongo con sí. Con la función sí. ¿Sí, muchachos? Entonces, nada más quería ver, bueno, nada más quería enseñarles cómo funcionaba otra vez el mapeo transición que me da una representación local. ¿Sí? Bueno, ahora lo que quiero tratar ahora, hoy es 9 de marzo. Profe, le regreso tantito a la página anterior, nada más tantito. Sí, sí. Listo, profe, gracias. ¿Dónde? La raíz cúbica, ¿de dónde en qué te salió? ¿Dónde? La raíz cúbica, ¿de dónde salió? Yo la di. Yo dije f de x y supongamos que es la raíz cúbica. Sí. Sí, esa ya se da. Esa, es como si yo tuviera, como si yo quisiera hacer el mismo ejemplo, pero ahora con otra cosa, ¿no? O sea, no sé, de la esfera, de la S2 a, no sé, a otra variedad, ¿no? O a la misma esfera, ¿no? Y dices, tengo F, ¿no? A donde un punto en la esfera me lo pasas a una función, no sé, x1 al cuadrado más 3x2 al cuadrado, ¿no? Ya la doy, ¿no? Ya se da. Entonces, esa función ya se da, ¿sí? O te la dan. ¿Sí? Entonces, no es de que la saqué así mágicamente, sino que ya se da. ¿Sí? Igual ya se da el mapeo sí, y también se da el mapeo phi, que en este caso es la identidad. ¿Sí? Aquí nada más quería que vieran, o lo que quería que vieran, es que esta función que conecta de m y n es la función raíz cúbica. Pero, ¿cómo se ve de manera local? ¿Cómo se ve mediante una representación local? Resulta que esta f
mediante este mapeo, mediante la psi compuesta con la identidad, me vuelve a dar la identidad, ¿sí? Era lo que vieran. Igual aquí en el ejemplo que vimos la vez pasada, ¿sí? Mira, aquí está, esta f de S2 a R, ya la doy. Digo, supongamos que f es x al cubo, ¿sí? X al cubo. Entonces, esta x al cubo es una función que va de mi variedad a los reales, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve la función de manera local de R2 a los reales? ¿Sí? Entonces, lo que hice aquí fue este mapeo, mira. Fue esta operación, que es el mapeo F compuesto con phi inversa y compuesto con psi. ¿Ah? Entonces, este mapeo X cúbica de manera local se ve como la función 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, ¿sí? De manera local, ¿sí? Y eso de manera local pues ya viene de esta representación que les dije. ¿Ah? Aquí tengo una variedad m, tengo una variedad n y tengo una función que mapea puntos en alguna vecindad de U, me los mapea a puntos en la vecindad de V. ¿Ah? Entonces, esta F, ¿cómo la veo de manera local? Mediante este mapeo, ¿no? Sí, mediante esta composición. ¿Ah? Que es, esta composición ya no me está mapeando variedades, sino me está mapeando objetos de Rm, me lo está pasando a objetos de Rn. ¿Sí? Entonces, esto ya es una representación local. ¿Ah? Entonces, esta composición, ¿cómo la hago? Pues bajo con phi, subo con el mapeo inverso, lo compongo con f y lo compongo con sí. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder probar o trabajar con diferenciabilidad en variedades, ¿sí? Ahora es más fácil trabajar en algo que ya conoce. Ajá. Por ejemplo, si aquí tuviera la dos esferas y aquí tuviera otra dos esferas, yo quiero ver diferenciabilidad en las esferas, ¿sí? Pues me es más fácil bajar mediante un mapeo, este mapeo phi, luego subir con el inverso, componerlo con fi, componerlo con este mapeo psi. Entonces ya no tendría una función sobre las esferas, sino ya tuviera una función sobre de R3 a R3, por ejemplo, ¿sí? Ya me es más fácil trabajar la función de R3 a R3 que de la esfera S2 a la misma esfera S2, ¿sí? A eso me refiero con usar las representaciones locales, ¿sí? Bueno, esas representaciones locales nos van a servir mucho, ¿sí? Por lo menos para definir ahorita lo que quiero definir, que es el espacio tangente, ¿sí? Nos van a decir mucha información. Entonces vamos a definir lo que es el vector tangente, ¿sí? Pues aquí vectores tangente. Vectores tangente. Ustedes cuando estaban en física siempre manejaban el concepto de vector, ¿sí? No de manera algebraica como nosotros, como un objeto que tiene operaciones, suma, resta, producto por escalar, etc., ¿no? Sino que ustedes veían una cosa que se llamaba espacio afín, ¿sí? O sea, flechitas, ¿sí? Donde esa flechita nos describía un objeto con magnitud y dirección, ¿no? O sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué objetos podían describir mediante vectores? Bueno, cuando ustedes veían la mecánica clásica, trabajaban, por ejemplo, con la velocidad, ¿sí?
la velocidad de un objeto, ¿no? O de un móvil, ¿sí? ¿Cómo lo describían? Lo describían como la derivada. Decían, la velocidad era la derivada del desplazamiento del móvil con respecto a t, ¿no? Esta era la derivada. Y decían, esta es mi derivada, ¿sí? Y si yo quería ver qué pasaba con cuando existía un cambio en la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Yo tenía un cambio en la velocidad, entonces le llamaba yo aceleración. Decía yo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Me está entregando una aceleración, ¿no? Y decíamos, ya tenemos dos objetos, ¿no? Que son objetos diferenciales, ¿sí? Tengo la velocidad y tengo la aceleración, ¿no? ¿Sí? Pero como tal son objetos, ¿sabes?, del tipo diferencial, ¿sí? ¿Qué nos decían en la vocacional o en la prepa, o en el primer semestre cuando veíamos mecánica? Pues que el vector velocidad, ¿sí?, o la velocidad, ¿sí?, seguro aquí tenía una curva, ¿sí?, que me describía el desplazamiento del móvil, ¿sí?, y esta S que dependía del tiempo. ¿Ah? La velocidad, como la veía, pues la veía como un vector tangente, ¿no? ¿Sí? O un vector tangente a la curva, ¿sí? Un vector tangente, ¿sí? Lo veía como vectores tangente, ¿sí? Entonces ve, ¿no? Vectores tangentes a la curva, ¿no? Entonces, igual, si nos vamos a la interpretación geométrica de la derivada, me decía que era la pendiente de la recta tangente. Ajá. Ahí estamos hablando de tangentes, ¿sí?, a la curva, ¿sí?, a una curva. En este caso, la curva para la mecánica, ¿sí?, representaba ese desplazamiento del móvil, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mecánica ya nos estaba dando algo, ¿no? ¿Sí? El estudio de la mecánica nos decía, bueno, yo puedo calcular la velocidad por medio de derivadas, ¿no? Derivadas de esta curva, con la condición, ¿sí? La única condición que le pedíamos a esta curva es que esta curva S, o sea, S de t, fuera continua, ¿no? Continua y diferencial, ¿sí? Era lo único que le pedimos a la curva, ¿no? Decimos, está bien, te puedes desplazar, pero tu desplazamiento tiene que ser continuo y diferenciable, ¿sí? Ahora, ¿qué resultado es el más importante en la mecánica clásica? Pues es la ley de Newton, ¿no? ¿Sí? Que nos decían que una masa, la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí?, era igual a una sumatoria de fuerzas, ¿no? Una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Phi. Ajá. Era una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si nos damos cuenta, ¿sí?, nos damos cuenta, lo que modela esa ley, ¿sí?, lo que modela esa ley es una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de orden 1 para la velocidad, pero para la aceleración es de orden 2, ¿no? O sea, es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esto igual a la suma de fuerzas, ¿sí? Ahí está. ¿Sí, muchachos? Entonces, la mecánica clásica, su resultado más importante es este, ¿no? Las leyes de Newton, ¿sí? Nos decían, bueno, tengo una masa multiplicando a una derivada a la derivada de la velocidad, ¿sí? De manera análoga es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Y nos decían eso, ¿sí? Siempre y cuando el desplazamiento tenga una curvatura de forma continua, ¿sí?, continua y diferencial. ¿Sí? Y hay más análisis, ¿sí?, que se pueden hacer con respecto a estas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de la energía, ¿sí?, energía cinética, energía total, lagrangianos, etc., ¿sí?, donde ocupo el concepto de diferencial, ¿sí?,
o conceptos diferenciales. Bueno, cuando uno estudia la mecánica analítica, ¿sí? La mecánica ya un poco más complicada, ¿sí? Cuando uno lee los libros de Arnold, y pues los libros de Arnold ya nos dice otra perspectiva, ¿no? ¿Sí? Sobre el estudio de la mecánica. ¿Sí? Dice yo puedo describir la mecánica no solamente en el plano, ¿sí? Yo puedo describir la mecánica en otras formas más complicadas, ¿no? En este caso puede ser la esfera, puede ser el toro, puede ser la botella de Klein. Yo puedo describir la mecánica en esos objetos, ¿sí? Y dice, no, pues, estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a describir la mecánica en esos objetos abstractos? ¿Sí? Y dice, sí puedo describirlos. Nada más que la descripción que yo le dé en el toro va a ser equivalente a la descripción que yo le dé en el espacio que yo conozco, en el espacio real, el espacio Rn. ¿Sí? Ya te dicen los matemáticos, bueno, está bien, ¿sí? Vas a volver a reescribir, reescribes la mecánica, ¿sí? Pero ya en forma de variedad, ¿sí? En variedades, ¿sí? En superficies abstractas, ¿no? En superficies más complicadas, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque uno está acostumbrado nada más a ver la parte mecánica en el plano, pero si tenemos objetos, por ejemplo, los robots, ¿sí? Los robots o los drones, que se están moviendo en el espacio, ¿sí? Pues yo puedo aproximar ese espacio, digo, ese espacio es una variedad, yo te puedo describir toda la mecánica dentro de ese espacio. Ahora, ¿para qué tanto rollo de esto, no? Dices, sí, ya me dijo las variedades, las diferenciales, vectores tangentes, etc., ¿no? Bueno, entonces, la importancia es que el espacio o el escenario en el que vamos a trabajar está dentro de una variedad, ¿sí? Y cuando la analizo de manera local, ¿sí? De manera local en el espacio real, formo un espacio que se llama el famoso espacio de estados, el espacio de estados. Y la materia, ¿cómo se llama? Se llama espacio de estados, ¿sí? Entonces, ese escenario en el que vamos a trabajar, ¿sí? Le llamamos espacio de estados, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a poder definir conociendo el concepto de vectores tangente y espacios tangentes, ¿sí? Que a su vez nos van a dar la definición de las famosas curvas integrales. Entonces, voy a dar el concepto de curva, ¿sí? Concepto de curva, ¿sí? ¿Qué es una curva, no? Entonces, una curva sobre la variedad, M, es un mapeo suave, sigma, ¿sí? Que manda puntos del intervalo menos epsilon a epsilon, si tengo un intervalo real, ¿sí? Contenido en R, ¿sí? A M, ¿sí? A mi variedad, ¿sí? Entonces, una curva es una función suave, ¿sí? Cuando yo digo suave, significa que es una función continua y diferenciable, ¿no? Y en este caso, sigma es continua y diferenciable, ¿no? Entonces, a eso me refiero con suave, ¿no? Es continua y diferenciable, y me manda puntos de este intervalo, me los manda M, me manda mi variedad, ¿sí?
sea, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve? Pues aquí tengo mi recta real. Epsilon y epsilon. Ahí está. Pues quiere decir que si yo estoy aquí, no estoy en este intervalo, y aquí está mi variedad. ¿Sí? Entonces, en mi variedad se va a ver la curva. ¿Sí? Aquí voy a dibujar la curva. Una curva sigma. ¿Sí? Sí, aquí tengo la curva sigma. Y fíjense, el mapeo que manda de este intervalo a la curva es el mapeo sigma. ¿Sí? Sigma. ¿Sí? El mapeo sigma. O sea, quiere decir que el punto menos epsilon, ajá, bajo sigma va a ser el punto inicial de mi curva. O sea, la parte inicial. Ajá. Si yo mapeo epsilon aquí bajo sigma, me da el punto final de mi curva, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo mapeo sigma en cero, me lo manda un punto P, ¿sí? Un punto central, un punto medio de la curva. ¿Sí? Entonces, este mapeo sigma le llamo curva. Sigma es curva. Entonces, es el concepto de curva, muchachos. Ajá. Es el concepto de curva. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es una parametrización, ¿no? O sea, mandamos cosas del espacio real, ¿sí? Lo estamos mandando a puntos en mi curva, ¿sí? Algo similar es cuando nosotros estamos trabajando con integrales de línea, ¿sí? Nosotros parametrizamos la curva. Ajá. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes están en cálculo vectorial, ¿sí? En cálculo 2, les dice les dicen, fíjense, sea x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? La ecuación canónica de una dos esfera, ¿no? De una esfera en R2. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien me puede decir cuál es la parametrización de la esfera bueno, con coordenadas paramétricas? Ya no se acuerdan. ¿Era el círculo? Sí, ya sé que es el círculo, pero yo quiero ver esta ecuación canónica, la quiero ver como una curva, o sea, como esta función. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes les decían en cálculo, les decían lo siguiente. Fíjate. Esta ecuación que está aquí es la ecuación canónica de un círculo de radio R, ¿no? Centrado en el origen. Entonces voy a dibujar aquí el círculo. Voy a dibujar el círculo. Aquí. Tres. Entonces aquí dibujo el círculo.
Ahí está, esa es la S1 esfera, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, si yo fijo aquí un punto, aquí, yo tengo un punto, ajá, yo quiero parametrizar el camino que sigue este punto alrededor de la circunferencia, ¿sí? Lo quiero parametrizar con ecuaciones paramétricas, o sea, con ecuaciones de curva, ¿sí? O sea, esta expresión que está aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, la quiero expresar como esta función, ¿no? Como esta función de curvatura, ¿sí? O esta función de curva, ¿no? En este caso, ¿quién va a ser mi variedad? Mi variedad m. Pues mi variedad m va a ser la 1 esfera. O sea, m es la 1 esfera, ¿sí? Entonces quiero encontrar una estructura de sigma, ¿sí? Quiero encontrar una estructura de sigma. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, yo ya sé que este punto inicia aquí. ¿Ah? Este punto inicia aquí y vamos caminando aquí. Camina así, camina aquí. Pasa por aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y termina aquí, ¿no? ¿Sí? Hace este movimiento, ¿no? Este camino, ¿sí? Entonces, es como si tuviera un vector, ¿ah? Un vectorcito que se estuviera moviendo, o sea, parte desde P y se va moviendo, ¿no? ¿Sí? Conforme al sentido de las manecillas del reloj, ¿no? ¿Sí? Con un ángulo teta, ¿sí? Entonces el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta es el parámetro de la curva, ¿sí? Es el que me dicta correspondiente si estoy en 0, estoy en 90 grados, en 180, 270 y 360, ¿ah? O 30 grados, 60 grados, ¿sí? 100 grados, 120 grados, lo que sea, ¿sí? Lo va a determinar teta, ¿sí? Teta me va a determinar mi recorrido, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordando la siguiente identidad, ¿sí? La identidad trigonométrica coseno cuadrado, coseno de teta cuadrado más seno cuadrado de teta igual a 1, ¿sí? Fíjense, vamos a igualar esta identidad trigonométrica con la ecuación del círculo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si yo sé que tengo x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, si divido esta expresión sobre r, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos x cuadrada sobre r cuadrada más y cuadrada sobre r cuadrada igual a 1, ¿sí? Para pasar de aquí a aquí, divido sobre r cuadrada, ¿no? ¿Ah? Y esto es equivalente a x sobre r al cuadrado más y sobre r al cuadrado igual a 1, ¿sí? Ahí está. Ya con esta descripción, ¿sí? Tengo que x sobre r es equivalente a coseno cuadrado de teta. Bueno, no coseno cuadrado, sino lo que está dentro del cuadrado, ¿no? En este caso es coseno, ¿sí? X sobre R es igual al coseno de teta, ¿sí? Y Y sobre R es igual al seno de teta, ¿sí? Pues esto implica que si yo despejo X, tengo que X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta, ¿sí? Ahí está. Por lo tanto,
la ecuación de la curva, o sea, sigma teta, sigma que depende del parámetro, es igual a R coseno de teta, R seno de teta. Entonces, esas son las ecuaciones paramétricas que me describen a la curva, ¿sí? Y efectivamente se ve que sigma es una función que manda del intervalo. O sea, si estoy dando toda la vuelta, parte de 0 a 2pi, de 0 a 2pi a S2, ¿sí? Una S2 no, a S1. ¿Sí, muchachos? Entonces, la ecuación canónica de la esfera la transformo a la ecuación paramétrica. Entonces, esta ecuación paramétrica es este mapeo, ¿ah? Que manda un intervalo, ¿sí? El intervalo me lo manda a la curva, ¿sí? O sea, me manda este intervalo a mi curva, ¿sí? A la circunferencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo evalúo sigma en 0, ¿sí? Sigma en 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es el coseno de 0? Pues debe Uno, ser ¿no? 1 o 0, no me Uno. acuerdo. 1 Uno. por R me da R, coma, el seno de 0, de 0, ¿no? 0 por R, 0. Me da la coordenada R, 0, ¿sí? O sea, el punto inicial. ¿Ah? Este punto es R, 0, ¿no? O sea, sigma en el origen. ¿Ah? ¿Y qué pasa si yo evalúo sigma en 2pi? ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 2pi? El coseno de 2pi es 1, ¿no? Por R, me da R, el seno de 2pi me va a dar 0, ¿no? 0. ¿Sí? Quiere decir que me da el mismo punto, ¿no? Pero no significa que me da el mismo punto porque sí, sino quiere decir que este punto viajó por toda la circunferencia y quedó en el mismo punto P, o sea, en R, 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo sigma en pi? O sea, en el punto medio de mi intervalo. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Pero no, profe. Coseno de pi es menos 1, ¿no? Por R me da menos R, coma, el seno de pi me da 0, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que sigma evaluada en pi me da la coordenada menos R, 0, o sea, me da la coordenada aquí, menos R, ¿no? Ese es R, de aquí para acá es R, y de aquí para este punto verde es menos R, ¿no? Entonces quiere decir que está aquí. Quiere decir que es la mitad del camino, ¿no? Empieza aquí, da esta vuelta y se estanca aquí, ¿no? Este punto verde es sigma en pi. Y vuelve a avanzar y se queda en R, 0, ¿no? O sea, aquí en el inicio es sigma en 0, luego sigma en pi, el punto medio, y luego cuando ya sigma está evaluado en 2pi, vuelve a regresar al punto donde inicié, entonces sigma en 2pi. ¿Sí, muchachos? Entonces, este es el concepto de curva, ¿sí? La curva me transforma o me mapea un intervalo, ¿sí? Me lo mapea a puntos sobre mi variedad. En este caso mi variedad es el círculo es el que está aquí. Donde sigma evaluado en el punto inicial del intervalo me lo va a pasar al punto inicial de la curva, ¿sí? Como aquí. Sigma evaluado en 0 me da el punto P, este punto de inicio.
sigma evaluado a la mitad, ¿sí? Me va a dar el punto medio de mi curva. Ya, aquí, ¿sí? Y sigma evaluado en el punto final, o sea, en epsilon, sigma evaluado en epsilon me lo va a mandar a el punto final de mi curva. En este caso, como ya dio toda la vuelta, sigma en 2pi vuelve a ser el mismo punto P. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Va. Entonces, es el concepto de curva, muchachos. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer el concepto de curva porque cuando uno está viendo sistemas dinámicos, dice, yo tengo una curva tal, ¿no? Yo tengo una curva que me determina la posición o la velocidad del péndulo, ¿no? En el espacio de estados dimensional. Entonces, ahí está la curva, ¿no? Entonces, preguntas con el concepto de curva, ¿sí se entendió? Sí, profesor, sí se entendió. Va. Me supongo que esto ya lo vieron en cálculo, ¿no? Bueno, me supongo, ¿no? Sí, más o menos. Sí, Algo de profe. eso ahí. Sí. Va. A decir, es su posición, ¿no? Bueno. Entonces ya di el concepto de curva. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a tener, o sea, yo tengo curvas, ¿sí? ¿Y cuándo las curvas van a ser tangentes a un punto P en una variedad? ¿Sí? Este fenómeno de curvas tangentes en una variedad me regresan a una cosa que se llama relación de equivalencia, ¿no? O me construyen una relación de equivalencia, ¿sí? De curvas, o sea, cuando una curva sigma 1 va a ser equivalente a la curva sigma 2, ¿sí? Y dicen, van a ser equivalentes si son tangentes entre ellas. Ajá. Incluso cuando ustedes están trabajando con ecuaciones diferenciales, en segundo semestre ven esas equivalencias, ¿no? Y buscan las famosas trayectorias ortogonales, ¿no? Cuando están trabajando cuando trabajan en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, fíjense. Dos curvas sigma 1 y sigma 2 son tangentes a un punto P en la variedad sí, no. Mi curva 1 evaluado en el origen, ¿no?, es igual a mi curva 2 evaluado en el origen, o sea, igual a P. ¿Ah? Igual a P, o sea, el punto medio, ¿no? ¿Sí? Punto medio P. ¿Ah? Esa es la primera condición. ¿Sí? La segunda condición es, dado un sistema de coordenadas, ¿sí?, x1 hasta xn, ¿sí?, alrededor, ¿sí?, del punto, ¿sí?, dos curvas se dicen tangentes, ¿sí?, si se cumple lo siguiente: la derivada de x y de alguno de los componentes del sistema de coordenadas, ¿ah?, con respecto al parámetro, en este caso es con respecto al tiempo, evaluada en la curva,
¿sí? Y esto evaluado en t igual a 0, ¿no? O sea, en el punto medio, es igual a la derivada con respecto al tiempo de xy, pero ahora evaluado en la curva 2, ¿sí? Cuando t es igual con 0, ¿sí? Entonces, dos curvas van a ser tangentes, ¿sí? Si sus derivadas son similares, bueno, si sus derivadas son iguales. ¿Ah? Si sus derivadas son iguales. ¿Ah? Y esta igualdad se va a tomar en el punto medio. ¿Ah? El punto medio de la curva. ¿Sí? O sea, gráficamente, ¿cómo se ve? Es como si tuviera aquí una curva, es la curva sigma 1, ¿sí? Y esa es la curva sigma 2. ¿Ah? Pues quiere decir que esas, esta curva, ¿sí? O estas curvas son tangentes, ¿no? En un punto P, si sus derivadas son las mismas, o sea, si esta recta tangente, ¿sí? Si esta recta y esta recta, ¿sí? Coinciden, ¿sí? Aquí se ven un poco rotadas, ¿no? Pero es la idea, ¿no? O sea, que esta recta tangente con esta recta tangente coincidan, ¿no? ¿Sí? Hablando sobre la interpretación de la derivada, ¿no? ¿Sí? Es que esas rectas coincidan. O sea, otra forma de verlo es, supongamos que esta es mi curva, es la curva sigma 1. ¿Ah? Voy a decir que la curva sigma 2 es tangente a sigma 1, ¿sí? Si pasa esto, mira. Aquí se ve más claro. Sigma 2. ¿Sí? Entonces, esta sigma 2 es tangente a sigma 1, si en este punto, ¿sí? Si se fijan aquí, la recta tangente a sigma 1, que la voy a dibujar, ¿sí? Coincide con la recta tangente de sigma 2. ¿Sí? Eso se empalma. Ajá. Entonces, este empalme, ¿ah? Es esta igualdad que dibujé acá arriba, ¿sí? Que las derivadas sean las mismas, ¿sí? Sí, muchachos, como ven. Entonces, esas condiciones me entregan una relación de equivalencia, ¿sí? Una relación de equivalencia en la cual dice que una curva sigma 1 es equivalente a una curva sigma 2, si solamente si pasa la igualdad de acá atrás, ¿sí? Pasa esta igualdad. ¿Ah? Entonces, todas las clases de equivalencia de curvas, ¿ah? Que cumplen esta notación, ¿sí? Esta condición, o sea, todas me forman la unión de todas las clases de equivalencia, ¿sí? Me generan un espacio que se llama el espacio tangente, ¿sí? El espacio tangente, ¿sí? Aquí se ve medio raro, ¿no? Porque dicen qué significa equivalencia, qué significa relación de equivalencia y clases. Eso ahorita tómelo como dogma. Ahorita lo importante es ver qué es lo que está dentro de este espacio, ¿sí? Entonces, todas las curvas que cumplan esta relación de equivalencia, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Que es esta igualdad que puse acá atrás, ¿sí? Me generan un espacio que se llama el espacio tangente de P sobre la variedad. O sea, yo tengo un montón de curvas, ¿sí? Muchas curvas en el espacio continuo, muchas curvas,
¿sí? Pero de esas, un montón de curvas que tenga, las curvas que se acerquen, ¿ah? Que se peguen, ¿sí? Que se vayan pegando en un punto P, ¿ah? Me generan un espacio tangente. O sea, todas las curvas que cumplan esta condición, que se peguen, que se vayan pegando, ¿sí? Me generan el espacio tangente, ¿sí? Y de hecho, si se dan cuenta, esta recta que dibuja aquí, ¿ah? Es a lo que yo le llamo vector tangente, ¿ah? Es un vector tangente, ¿sí? ¿Sí me explico? Yo tengo un montón de curvas por allá, en el espacio continuo, en una variedad. Hagan de cuenta que estoy en un mercado de curvas, ¿no? Un montón de curvas ahí esparcidas, ¿no? ¿Sí? Pero únicamente las curvas que se estén pegando, ¿sí? Como aquí, ¿no? Que se peguen, o sea, que la curva 1 sea tangente a la curva 2, o al revés, ¿sí? Todas las curvas que presenten este comportamiento las voy a agrupar en el espacio tangente, ¿sí? El espacio tangente de M en P. ¿Sí, chavos? ¿Cómo ven? Entonces, los objetos que están dentro de este espacio tangente se llaman vectores tangente. ¿Sí? Vectores tangente. ¿Sí? Todas las curvas, bueno, los vectores que están dentro de ese espacio, les llamo vector tangente. ¿Sí? Entonces, todas las curvas que cumplen esa condición están dentro de ese espacio. Todas las curvas que se peguen, que se vayan pegando, ¿sí? Están dentro de ese espacio. Sí, que tengo una definición más light, lo que es el espacio tangente, pero en superficies, para que más o menos lo asocien a lo que ya vieron ustedes en cálculo. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de decir aquí, lo resumo con esta definición. ¿Sí? Esto que dije aquí se llama, uno que dije que se pegan, ¿sí? Se llama anclaje de curvas. Anclaje, el anclado. ¿Sí? Entonces me dice la definición de curvas en superficies, dada una superficie S, ¿ah? En este caso puede ser la variedad, ¿sí? El espacio tangente de S en el punto P lo voy a definir como el conjunto, ¿sí? Como el conjunto de elementos sigma, ¿sí? Sigma, ¿ah? Visto en el espacio tangente en R3, ¿sí? O sea, de manera real, ¿sí? O sea, en su representación local, tal que existe una curva sigma, ¿sí? Que me mapea de menos epsilon a epsilon a mi superficie, ¿sí? Con la propiedad de que sigma en 0 es igual al punto medio P, ¿sí? Y la derivada de sigma en el punto 0 es igual a G. Ajá. Igual a G. O sea, quiere decir que el espacio tangente es el conjunto de todas las curvas G, ajá, G, tales que cumplan esta propiedad. Ajá. Entonces, esta igualdad que tengo aquí, esta igualdad es esta. ¿Sí? Es esta igualdad. ¿Ah? Nada más que aquí está como que más compacta, ¿no?
la derivada, bueno, esta G, como está dentro del espacio tangente, pues también es una derivada. Entonces, esta G es equivalente a esta sigma punto cero, ¿no? Que es esta igualdad que dice aquí, nada más que lo estamos viendo de otra forma. ¿Sí? Así. Muchachos, entonces, es el conjunto de todas las curvas ancladas. ¿Sí? Están ancladas, están pegadas en un punto P. ¿Sí? Como aquí lo puse. ¿Sí? Eso de aquí se llama anclaje. Entonces, hagan de cuenta que esta sigma 2 es G. ¿Sí? Esta G que puse aquí. ¿Ah? Entonces, cuando cumple esta propiedad, ¿sí? Está dentro de este espacio. Entonces, a ese espacio le llamamos espacio tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que hayan visualizado, bueno, el concepto, ¿sí? Porque es importante, ya que vamos a estar trabajando con objetos dentro de este espacio tangente, ¿no? Objetos dentro de este espacio. Esos objetos, los objetos de anclaje, ¿no? O las clases de equivalencia, son lo que le llamamos vectores tangente. Vectores tangente. Entonces vamos a definir en sí lo que es un vector tangente, pero ya de manera concreta. Entonces aquí lo voy a definir. Pero antes de pasar a esto, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿No? O sea, imagínense que están en un espacio donde hay un montón de curvas ahí en el espacio, ¿sí? Y solamente las curvas que se anclan, o sea, que se pegan, ¿sí? Son las que van a estar dentro de este espacio T. ¿Ah? Todas las curvas que se vayan pegando en el punto P, ¿sí? Son las que van a formar el espacio tangente, ¿sí? Entonces, los elementos dentro de ese conjunto son los que voy a definir ahorita, los vectores tangentes. Entonces vamos a ver qué significa un vector tangente. ¿Sí? Entonces, fíjense. Definición. Definición. Sea M una variedad, ¿sí? Y X un punto en la variedad, ¿no? X en M. ¿Sí? Un vector tangente, ¿sí? A la variedad en X elemento de M es una función que le voy a llamar V de X. Fíjense, esta función V de X, o sea, V del punto X es una función, es un mapeo que me va a transformar o me va a mapear elementos del espacio de funciones continuas o diferenciales, ¿verdad? Elementos de C infinito de M a R, ¿sí? Los va a mapear a R, ¿sí? O sea, me los va a mandar un escalar, ¿sí? Ahí está. Es una función de este estilo, ¿no? ¿Sí? Recordando que C infinito de M y R es el conjunto de todas las funciones F, ¿sí? Tales que F mandan de, no, es el conjunto de todas las funciones F de M a R, tales que F es diferencial, ¿no? Es diferencial, ¿sí?
Entonces, dice que un vector tangente es una función V que manda de elementos del espacio de funciones continuas y diferenciables a R. ¿Sí? Tal que para una carta U ipsi, ¿sí? Elemento del Atlas, o sea, de la familia de cartas, ¿sí? Con X en U, ¿sí? Existe unas coordenadas, ¿sí? A1 hasta AN, ¿sí? En Rn, ¿sí? Tal que para toda función f continua, f en ese espacio, ¿sí? Se cumple que el vector tangente, o sea, esta v de x evaluada en f, ¿sí? Va a ser igual a la suma desde i igual con 1 hasta n de AI, ¿sí? Por la derivada parcial con respecto a las coordenadas locales, ¿sí? De f compuesto con psi inversa, ¿sí? Evaluado en psi de x. Ajá. Lo que estamos viendo aquí es que no estamos tomando el vector, bueno, estamos viendo el vector tangente de f, ¿sí? Pero visto en las coordenadas locales, ¿sí? En las coordenadas que ya conozco. Por eso hago este mapeo f con psi inversa. Un vector tangente, el vector tangente de f en el punto x es la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de estas coordenadas ahí, multiplicada por la derivada parcial con respecto a la coordenada local de f compuesto con psi inversa, evaluado en este punto. ¿Sí? Entonces, es un vector tangente. ¿Sí? Así lo describimos. Se ve medio raro, pero así se describe, ¿no? Más o menos ese concepto ustedes lo vieron en vectorial y le llamaban derivada direccional. Era la famosa derivada direccional. De hecho, esta parcial es porque estamos viendo el gradiente. El gradiente. ¿Sí? Es el gradiente. Entonces, un vector tangente, así lo describo. Entonces, si desarrollamos la suma, digo que el vector tangente de x evaluado en f es igual a, si yo desarrollo la suma, tengo a1, la derivada de r1 de f compuesto con psi inversa, ¿sí? Más a2, la parcial con respecto a r2 de f con psi inversa, más an, la parcial con respecto a rn de f con psi inversa, ¿no? O sea, todo evaluado en este punto, ¿no? Sí, entonces el vector tangente así lo vemos. Ajá. ¿Qué pueden ver ahí? Esa suma, ¿sí? Está determinada por esas derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba con los mecánicos decían, esa
esa B de x de f estamos caracterizando una velocidad en coordenadas curvilíneas. Ellos le decían coordenadas curvilíneas, ¿ah? O sea, a coordenadas que no estaban en el espacio real, sino estaban en el espacio curvilíneo, o sea, en una variedad. ¿Sí? Los mecánicos no le dicen variedad, le dicen espacio curvilíneo, ¿no? ¿Sí? Al espacio este, ¿sí? Y al espacio curvilíneo, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa aquí es de que ustedes cuando están trabajando en R2, ¿sí? R2 tiene una base canónica, ¿sí? R2 tiene una base canónica que es esta, ¿no? Es esta y esta, ¿no? Aunque son los vectores unitarios, ¿no? E1 y E2, ¿no? O sea, E1 y E2 es la base, ¿no? Canónica, ¿sí? De R2. Ajá. Pero cuando yo ya no estoy trabajando aquí, sino estoy trabajando en el espacio, que ellos le dicen espacio curvilíneo, ajá. O sea, mi variedad, ¿sí? Sí, está mi variedad. Acuérdense que de arriba hacia abajo es la función psi, y de abajo hacia arriba la función psi inversa, ¿no? Es la parametrización, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá arriba, ¿sí? Voy a tener una curva, ¿sí? Por ahí, ¿sí? En un punto P, ¿sí? Y resulta que en esta curva yo voy a tener el vector tangente, ¿sí? El vector tangente V. ¿Ah? Pero hagan de cuenta que para que lo visualicen, o sea, cómo lo ven los mecánicos, los físicos, ¿sí? Aquí arriba en mi variedad, ¿sí? Yo tengo otro sistema de referencias, ¿no? O otro sistema coordenado, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Donde este vector, ¿sí? Este vector que está aquí, tiene componentes, ¿no? Tiene una base, bueno, está construido a partir de una base. Aquí tengo una base, aquí tengo otra base. Este elemento de la base, ¿no? Que es similar a este, ¿no? Aquí se llama E2, ¿no? Pero visto en la variedad, ¿sí? Va a ser la parcial de R2, ¿sí? Y este vector, ¿no? Este elemento de la base, está similar a este, pero ahora visto en la variedad, es el que le llamamos parcial de R1, ¿sí? Entonces, en R2 la base es E1 y E2, ¿ah? Esto es en R2. Y en mi variedad tenemos que la base es la parcial de R1 y la parcial de R2, ¿no? ¿Sí? En R2, cualquier vector V, lo podía yo representar, o lo podía yo visualizar como combinación lineal de E1 y E2. ¿Ah? Ahora, en el espacio curvilíneo, como lo dicen los físicos, ¿sí? Cualquier vector tangente lo puedo representar como combinación lineal de estos elementos de la base. Entonces, si se dan cuenta, este vector tangente está escrito como combinación lineal de esos elementos, ¿no? Este y este, ¿no? ¿Sí? O sea, esta B de x de f es una combinación lineal de esos elementos derivados, parcialmente. ¿Ah? Quiere decir que una base para mi espacio tangente es el conjunto de todas estas derivadas. ¿Sí? Esto me forma una base de T, P, M, ¿no?
¿sí? Esto me forma una base. ¿Sí, muchachos? Nada más que aquí ya estoy en el espacio, en la variedad, ¿sí? Y esta base E1 y E2 es una base vista en R2. ¿Ah? Lo que los físicos querían es que querían ver si la base canónica junto con la base en la variedad en el espacio tangente, ¿sí? Cumplían las mismas propiedades, ¿no? O sea, si eran ortogonales. La pregunta es no siempre, ¿verdad? Por ejemplo, E1 con E2 son ortogonales entre sí, ¿no? Su ángulo es de 90 grados, ¿no? ¿Ah? Pero en el espacio, en la variedad, no siempre, ¿sí? No siempre va a ser, o sea, no siempre van a ser ortogonales. Entonces, ahí es donde empezaron a ver las diferencias entre la variedad con el espacio que nosotros conocemos, ¿sí? Que la base canónica en una variedad no siempre va a ser ortogonal, ¿no? Como uno espera, o sea, como los físicos querían, ¿no? Que la base canónica fuera ortogonal. Aquí sí, pero aquí no siempre. Hay ejemplos en los que sí puedo, ¿sí? Y hay ejemplos en los que ya no puedo. Ya no puedo hacer esa afirmación de que las bases son ortogonales, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo veo esto con un microscopio, haga de cuenta que esa es la curva. La curva, ¿sí? Aquí está el punto P, punto X. Y aquí está su vector tangente, ¿sí? Este es B de X, ¿sí? Pero este vector tangente tiene elementos de su base, ¿no? O sea, lo escribo como combinación lineal de los vectores P1 y R2, ¿no? O sea, sus componentes de la base, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que este vector es combinación lineal de este y de este. Entonces, hay veces que este vector con este vector, o sea, esos elementos son ortogonales. Hay veces que no siempre pasa, ¿sí? Incluso estos vectores como que se empiezan a deformar un poquito, se empiezan a curviar. Por eso los físicos le dicen el espacio curvilíneo, ¿sí? Porque ya nada es recto como antes, sino que todo se va curviando, todo se va apropiando al espacio con el que estén trabajando, ¿sí? Todo se va apropiando ahí, ¿sí? Muchachos, entonces, la próxima clase voy a dar un ejemplo de vector tangente,